Gracias una vez más por encontrarse acá en mi canal de PNE. Mi nombre es Avisay Ochoa. Es un gusto, un honor, como siempre, contar con su presencia aquí en este su canal de educación relativa a TICs y a proyectos. Entonces, el día de hoy vamos a continuar revisando material del PMP y les tengo una gran noticia. La mayor parte del contenido que ustedes han visto por acá o le pueden echar una ojeada, exámenes, libros, eh, documentos oficiales del PMI para la certificación, acceso a todo ese material que individualmente es muy costoso. Se los voy a estar dejando en un precio muy accesible, así que les voy a dejar mi número. Disculpen, listo, ahora sí, ya lo tienen. Aquí en la parte inferior, el correo es avisayoterroots7@gmail.com. Si es que les interesa saber de este material y que ya les cuente ahí todo lo que contiene y pues también el costo. Así que, eh, bueno, comencemos. Hablemos acerca del siguiente estudio: cómo lograr el éxito del proyecto con la colaboración entre equipos. Y bueno, hablemos acerca de las causas de los conflictos. Los conflictos ocurren a diario en nuestras vidas, desde desacuerdos menores entre individuos o grupos hasta situaciones graves que pueden poner en peligro la vida. Y entonces, bueno, eso es en general, ¿no? Pueden poner en peligro la vida y ya saben que dentro de los proyectos, pues se pone en riesgo la integridad de nuestros proyectos. Así que debemos de aprender a lidiar con ellos mediante la resolución de conflictos, que es especialmente importante en el entorno de los proyectos. Iniciemos definiendo qué es el conflicto. Según el diccionario de Oxford lo define de la siguiente forma: son peleas, luchas, desacuerdos, de diferencias de opinión, y el conflicto generalmente se define como un choque entre los elementos o ideales hostiles u opuestos. Esos pueden variar desde un desacuerdo leve hasta confrontaciones llenas de emoción. Perdón, sí, desacuerdos leves hasta confrontaciones llenas de emoción. O sea, y su impacto obviamente dentro del proyecto va a ser diferente. ¿Cómo ve los conflictos? Desde los puntos de vista tradicionales, los conflictos se consideran malos, son causados por alborotadores y deberían ser evitados. Por otro lado, nosotros como directores de proyecto, desde los puntos de vista contemporáneos, los conflictos los vamos a entender como, en primera instancia y muy importante, son inevitables, no se pueden negociar, van a suceder sí o sí. Ajá. Deben ser manejados. La historia nos ha demostrado, perdón, que no importa qué tipo de conflictos ocurran, deben de ser manejados. Pasemos ahora a centrarnos en los conflictos del entorno del proyecto, como el mensaje clave para nuestra comprensión de este documento. En el entorno del proyecto, los conflictos pueden ser desenfrenados o incluso más tensos que en cualquier otro entorno. Las actividades del proyecto son ejecutadas por recursos humanos para lograr las expectativas de las partes interesadas y cumplir con los objetivos del proyecto. La siguiente narración poética ciertamente indicaría por qué deberían ocurrir conflictos en el entorno del proyecto. En primera instancia, cuando hay humanos hay conflictos. En una guerra hay diferentes grupos. Esos grupos se odian unos a otros. En un proyecto hay diferentes individuos. Estos individuos no están de acuerdo entre sí. Si un proyecto es como una guerra, ¿por qué no debería haber conflictos? Es muy razonable, es muy buena. La gestión de los recursos humanos siempre conducirá a desacuerdos, disputas, peleas, y si no se gestiona adecuadamente, incluso a la ruptura del proyecto. Por tanto, en el entorno del proyecto, los conflictos son inevitables, pueden construir el equipo, pueden destruir el equipo y deben ser administrados. Causas de los conflictos. Es muy fácil provocar desacuerdos, provocando que individuos, grupos o incluso naciones entren en una situación de conflicto. El arte o las acciones realizadas para remediar o calmar tales hechos es una técnica en sí misma. Las siguientes son fases comunes de conflictos, especialmente en el entorno del proyecto. Va a haber conflictos por horarios, conflictos previos no resueltos, competencia de los recursos, problemas técnicos, la estructura de la organización, barreras de comunicación y una planificación deficiente. Hay, por supuesto, muchas otras fuentes de conflicto
que existen en el entorno del proyecto, y en esta lección solo nos enfocaremos en 4 áreas: el ambiente del equipo, las diferencias culturales, las prioridades del proyecto y los conflictos de personalidad. Bueno, entonces si hablamos respectivamente de la primera, el ambiente del equipo, bueno, ¿cuál es el ambiente que se forma? De eso, obviamente, si lo vemos desde las etapas de la escalera de Tugman, que al inicio vamos a tener una formación, después pues viene este declive en el que se entra en una etapa de conflicto, después una formación y ya se llega a una altura y una madurez suficiente del equipo, ¿no? Entonces el ambiente del equipo va a constituir, bueno, pues, cómo se sienta también cada miembro del equipo. Diferencias culturales que así son inevitables, ¿no? Por ejemplo, el, para unas personas pues hablan fuerte, porque así digámoslo, su forma en que ellos creen que es correcto hablar. Otras hablan muy de cerca de la otra persona, otros se acercan mucho a las otras personas, el contacto físico, etc., que pueden resultar pues en un conflicto porque pues no todas las personas podemos em, entender o sobreentender que eso es lo correcto, sino que debemos adaptarnos a las diferencias culturales. Prioridades del proyecto: ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tiene el mayor impacto dentro del proyecto? Los conflictos de personalidad van a una, o sea, pues a cómo es la personalidad de cada uno, así como por ejemplo, su carácter, su temperamento. Y bueno, los gerentes de proyecto y los líderes de equipo son responsables de proyectos que involucran a muchos colaboradores, partes interesadas, recursos y plazos que pueden tener problemas con la competencia y generar asimismo conflictos. En el escenario del proyecto, los siguientes elementos o puntos de olla de presión son algunos factores clave que contribuyen a los conflictos del proyecto: ambiente de alto estrés, funciones responsables que no están bien definidas o se consideran incluso ambiguas. A ver, disculpen un momentito. Disculpen, ahora sí continuamos. Les hablaba hace un momento. Bueno, esta cuestión de las funciones y responsabilidades que son ambiguas siempre van a resultar pues en una olla de presión, como lo menciona el mismo texto, en el sentido de que, bueno, pues yo no sé exactamente cuáles son mis funciones dentro del proyecto, no sé hasta dónde es mi alcance porque pues continuamente se me está moviendo y estoy involucrado en diversas tareas que pues no estoy muy consciente si de verdad son parte de mi responsabilidad o son parte de mi responsabilidad en ocasiones, y en otras ocasiones pues dejan de serlo, ¿no? Entonces todo eso obviamente es causa de conflicto. Situaciones de múltiples jefes, cuando hay organizaciones matriciales a donde a veces este, la responsabilidad del personal está a cargo de un jefe directo y en otras a cargo del project manager, o hay un conflicto ahí de necesidades por la capacidad humana que empieza a surgir. Entonces también está este conflicto, o sea, el colaborador se va a sentir muy presionado y va a llegar a un punto en el que va a explotar. Complejidades de la tecnología avanzada. Siempre este tema de la tecnología en cuanto a todo lo que nos apoya, y también en cuanto al conflicto de poder adaptarlo en nuestras organizaciones, que muchas veces a veces resulta hasta fatídico si es que esa transición a estas nuevas tecnologías no se hace de una forma adecuada. Plazos poco realistas, ¿ok? Cuando se hace una estructura de desglose de trabajo, una EDT, y vamos ya a comenzar a darle los tiempos a las actividades que debemos de realizar, se deben de considerar tiempos que en efecto sean realistas, si no después vamos a estar comidos por la presión, por el trabajo y por el tiempo. Falta de recursos, una necesidad que puede no solamente caer en la falta de recursos humanos, sino también técnicos, financiamiento insuficiente y liderazgo inepto. Por más que duela a los directores de proyecto que hacen un mal trabajo, pues un liderazgo inepto no va a tener otras consecuencias, sino que pues este malestar se va a hacer, se va a adueñar del equipo de trabajo.
Discusión de grupo. Piensa en un conflicto reciente en su trabajo, ya sea interno o externo, como vendedores y proveedores. No, no, hombre, pues esas hay muchas, ¿no? Cuando estábamos realizando la compra en una actividad de, a ver, de por ejemplo, de equipos de cómputo, ajá, y el proveedor se pone, digámoslo así, se compromete a ciertos tiempos de entrega. Nosotros a su vez le damos esos tiempos más una cierta holgura para actividades nuestras a nuestro cliente final. Y resulta que nuestro proveedor incumple con esos tiempos por X o Y razones, porque recuerden que son vendedores y pues lo que ellos desean realmente es vender a como del lugar. Entonces eso es un conflicto, ¿no? Describa cómo ocurrió este conflicto y su impacto. Bueno, pues el impacto es directamente, se va sobre dinero, que es lo que más le va a doler a cualquier empresa que provea recursos, debido a que, pues, bueno, un incumplimiento se paga dependiendo de, pues también de la magnitud de ese incumplimiento. ¿Qué medidas se tomaron para resolver el conflicto? Bueno, pues medidas que se tomaron, buscar proveedores alternativos o simplemente pagar las multas por haber incumplido fechas. Listo. Eh, ¿Qué debe hacer como gerente de proyecto o líder de equipo para lidiar con los conflictos en su equipo? Es útil para los gerentes de proyecto y los líderes de equipo para comprender el comportamiento humano y algunos aspectos de la psicología. Esto puede ayudarlos a tratar con los miembros del equipo de manera más efectiva y determinar si necesitan asesoramiento. Cuando ocurren conflictos, el gerente del proyecto o el líder del equipo debe tomar las medidas adecuadas para manejar estos conflictos y evitar consecuencias destructivas. El líder del equipo del proyecto es el SPOC, el punto de contacto único. Ahí ese término, bueno, SPOC, punto de contacto único. Ahí para tenerlo presente, el SPOC. Em, bueno, ese punto de contacto único lo determina como el Project Manager, em, el líder del equipo. En algunas otras cuestiones se ve incluso diferente lo que es el punto único de contacto. Pero bueno, si el Spock se determina que va a ser el Project Manager, bueno, pues por él tienen que pasar todas em, las necesidades, las solicitudes. Y bueno, por ejemplo, ITIL, lo que menciona es que debe existir un punto único de contacto, que en este caso sea una mesa de ayuda y que esté atendida por un ingeniero de mesa de ayuda. Listo, continuando. Conflictos surgidos en el entorno del equipo. La mayoría de los proyectos utilizan la estructura matricial para gestionar proyectos, y debido a esta estructura que crea la situación de informes de múltiples jefes, es lo que les comentaba hace un momento. A ver, vamos a... Ajá, sí, sí, y debido a que esa estructura crea la situación de informes de múltiples jefes, los conflictos se generan casi automáticamente. Además, los miembros del equipo del proyecto provienen de diversos orígenes. A pesar de las diferencias interpersonales, todos los miembros del equipo trabajan hacia los mismos objetivos y operan bajo los mismos plazos. Será un desastre si el gerente del proyecto o el líder del equipo no lleva a cabo una reunión de inicio adecuada o no deja tiempo suficiente para que los miembros del equipo del proyecto se conozcan y entiendan sus compromisos. Para minimizar los conflictos en este tipo de situaciones, los gerentes de... perdón. Los gerentes de proyecto, los líderes de equipo, deben motivar y desarrollar constantemente al equipo del proyecto para guiarlo hacia el logro de los objetivos del proyecto. La tasa del éxito del proyecto depende en gran medida del comportamiento del equipo del proyecto. ¿Cuáles son algunas de las principales barreras en un equipo de proyecto? Existen barreras de comunicación, diferentes prioridades, intereses y juicio de los miembros del equipo, conflictos de roles, falta de compromiso, problemas de comunicación y dispersión geográfica de los miembros del equipo. Cuando el proyecto avanza en las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto, es decir, desde el inicio hasta la planificación, desde la ejecución hasta el cierre, los miembros del equipo del proyecto pueden mostrar diferentes patrones de comportamiento.
Algunos están comprometidos y muestran entusiasmo en sus roles, otros pueden mostrar signos de frustración y comienzan a mostrar síntomas de mal trabajo en equipo. Algunos de estos síntomas son los siguientes: falta de confianza en el director del proyecto, falta de sinergia, competiciones poco saludables y reuniones que resultan improductivas. Como gerente de proyectos es fundamental construir constantemente el equipo y motivarlos para lograr los objetivos del proyecto. El principio de Tuckman puede ser útil para comprender el proceso de desarrollo del equipo y se muestra a continuación. Ahora veamos la escalera de Tuckman. Empezamos por una etapa de forming, de formación, de storming, de tormenta, de normalización y de performing. Entonces ese va a ser el desarrollo y se dan cuenta, pues eso solamente crece, o sea, el performance va aunado al tiempo. Conflictos derivados de las diferencias culturales. Con los avances en la tecnología y sistemas de comunicación, el mundo se ha convertido en una aldea global. Como tal, los proyectos se ejecutan a través de las fronteras, involucrando a muchas naciones y culturas. Es por esto que la gestión de proyectos a nivel mundial puede plantear muchos desafíos además de entusiasmo. ¿Por qué conflictos por las diferencias culturales? En primer lugar, tenemos que saber qué es la cultura. La cultura, por definición, influye en la forma en que hacemos las cosas o en los hábitos que se reflejan en nosotros mismos dentro de nuestra comunidad, país, grupo o país. Si estamos en un país diferente al nuestro, algunos de los conflictos culturales comunes son los siguientes: idioma, la forma en que hablamos, volumen y todo. Siempre tenga en cuenta a los demás cuando se comunique en un grupo con un idioma diferente. Alimento, cómo comer alimentos que pueden ser sensibles a los demás, comer ruidosamente o con un eructo fuerte, festivales o celebraciones, celebraciones religiosas, vestido, diferentes grupos étnicos se visten de diferente manera. Cualquiera que participe en un proyecto intercultural o nacional debe familiarizarse con algunos de los pros y los contras culturales antes de llegar a ese país. Esto puede ayudar a evitar conflictos o vergüenzas no deseadas. Algunas de las ofensas o problemas que creamos se deben a nuestra ignorancia. A veces las diferencias culturales parecen pequeñas, pero si no se manejan adecuadamente, pueden causar conflictos que se intensifican. Lo mejor es ser proactivo en el aprendizaje de las ofensas culturales importantes que pueden obstaculizar la ejecución de tareas o la comunicación efectiva entre diferentes grupos culturales. Siempre se recomienda ser un miembro involucrado en el grupo de proyecto para fomentar lazos y vinculación más estrecha. Sea siempre aceptable e intente aprender algunas oraciones simples, como buenos días y gracias en el idioma local. O si te invitan a una comida en sus casas, si comen con las manos, sé parte de sus costumbres, come con las manos. O si usan palillos, entonces trata de usar palillos para mostrar nuestra amistad y vínculo común. Como gerente de proyecto, guía a su equipo para que practique estas cosas simples y probablemente descubrirá que los conflictos que surgen de las cuestiones culturales se minimizan en gran medida. Conflictos derivados de las prioridades del proyecto, expectativas de las partes interesadas. Una de las tareas claves de un director de proyecto es gestionar las expectativas de las partes interesadas. Las partes interesadas son individuos, grupos u organizaciones cuyos intereses en el proyecto pueden verse afectados de forma positiva o negativa como resultado de la ejecución del proyecto. Diferentes partes interesadas tienen diferentes expectativas y pueden ser difíciles de manejar porque tienden a desviarse de vez en cuando como resultado de la ejecución del proyecto. Entonces, ese es un concepto que siempre debe estar arraigado a nuestra forma de pensar como directores de proyecto. Una parte interesada no solo es aquella que recibe el beneficio, sino la que se percibe, la que se percibe a sí misma inclusive como una parte afectada de forma positiva o negativamente. Satisfacción del cliente. El cliente siempre tiene la razón. Como gerentes de proyectos a menudo nos enfrentamos a un dilema. El cliente siempre tiene la razón, incluso si están equivocados. Como gerente de proyectos, recuerde que la empresa existe gracias a los clientes, e incluso si los clientes nos llevan a un callejón sin salida. Nuestra profesionalidad e integridad no deberían traicionarnos. En otras palabras, siempre diga sí y llévelos al pero para justificar conclusiones razonables y concurrencia. Nuestro objetivo final es lograr la satisfacción del cliente, aunque esto es de naturaleza muy subjetiva. Siempre tenga cuidado de no caer en la trampa del baño de oro.
Bajo ninguna circunstancia se debe de considerar la estrategia ganar-ganar o ganadora para enfatizar nuestra asociación y dedicación. ¿A qué se refiere el baño de oro? Bueno, pues la calidad en ningún momento se va a referir a que yo te estoy entregando cosas de más. No, me sujeto al alcance, te entrego exactamente los requisitos que tú solicitaste dentro de tu alcance. Ojo importante, el cliente siempre tiene la razón, sí, pero, y ahí es donde metemos los motivos que los pueden ayudar. Hoy sabes que lo que estás solicitando pues no es muy viable, pues no es lo que se acordó, etc. Pero siempre manejemos el no con otras palabras. Es decir, siempre va a existir esa forma de decir lo mismo, pero con otras palabras. En este caso, si lo que está pidiendo no es viable, no es plausible de ejecutarse, no está dentro de su alcance, etc., se puede decirle que no, pero con otras palabras, con palabras amistosas. Horario y concursos de proyectos. Se refiere al cronograma. Muy a menudo los proyectos reciben una fecha límite impuesta por el cliente. Bajo tal escenario, el gerente del proyecto no tiene más remedio que completar el proyecto con todas las restricciones y presiones posibles para cumplir con el cronograma del proyecto. Tal proyecto genera la mayoría de los conflictos en comparación con un proyecto en el que el equipo llega a una fecha de finalización realista basada en los esfuerzos de planificación del proyecto. Las cosas pueden salir mal si recursos similares están trabajando en más de un proyecto, lo que podría conducir a una competencia por los recursos y en última instancia provocar conflictos graves. Es decir, nos encontramos pues trabajando dentro de la empresa con los mismos recursos disponibles. En cualquier caso, un buen director de proyecto debe ser consciente que las restricciones triples de la gestión de proyectos, ajá, definición y perfeccionamiento del proyecto de forma continua. Es la comunicación constante internamente en el equipo de gestión de proyecto y externamente con el cliente, lo que puede hacer o deshacer un proyecto en situaciones tensas. Es la capacidad de combinar el arte y la ciencia de la gestión de proyectos lo que va a marcar la diferencia. Conflictos surgidos de las personalidades individuales. Las personalidades del equipo del proyecto pueden ser un factor determinante para determinar si el éxito puede tener éxito o no. Las diferentes personalidades pueden generar diferentes expectativas de la otra parte, lo que a su vez va a generar desacuerdos y conflictos. A veces cada individuo tiene una personalidad fuerte y si no se gestiona adecuadamente puede provocar enfrentamiento, bajar la moral del equipo, como dice el refrán, tan lejos como está del este, del oeste, cada persona es diferente entre sí. Algunos miembros del equipo tienden a centrarse en las diferencias interpersonales en lugar de las cuestiones técnicas y puede ser una espina en la carne del director del proyecto. Esto sucede muy a menudo, a veces con personas poco experimentadas, es decir, que están iniciando dentro del negocio, o algunas otras muy ya de antaño que han llevado la colaboración por años y que no saben manejar los conflictos interpersonales, es decir, no tienen una adecuada inteligencia emocional para saber diferenciar lo del trabajo de lo personal. Esto plantea un gran desafío para el gerente del proyecto o el líder del equipo para tratar con tales individuos, de modo que se puede obtener la etapa de formación antes de pasar a la etapa de ejecución, como lo escribe Tuckman. Un gerente de proyecto debe de ejercer su autoridad sobre los miembros del equipo al comienzo del proyecto, para que se pueda desarrollar un equipo cohesivo y ejecutar de manera eficiente los entregables del proyecto. Si estos problemas de personalidad no se abordan al comienzo del proyecto, cuando pasemos a la fase de ejecución, habrá una cantidad tan grande de cosas que deben hacerse que la moral del equipo tendrá que decaer debido a un desempeño improductivo, debido a problemas de personalidad. Recuerde siempre que el éxito de un proyecto depende en gran medida del comportamiento del equipo del proyecto. Un gerente de proyecto debe tener tacto. Cuando se trata de problemas de personalidad, un movimiento o una acción incorrectos podrían desencadenar conflictos cargados de emociones que conduzcan a posibles rupturas del equipo. Es lamentable, pero sucede. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en estas situaciones en las que es la personalidad de los miembros del equipo la que no permite continuar, y muchas veces se ve todavía peor cuando tenemos que integrar a miembros de equipos que no son de nuestra organización, es decir, que son de la organización que nos está para ejecutar el proyecto. Entonces, debemos de siempre mantener una flexibilidad que no nos lleve a superar el alcance del proyecto, sino que hacer estas
reuniones que nosotros vayamos a tener, que sean en primera instancia productivas, que se lleguen a acuerdos, a consensos mutuos, que se entienda cuáles son las necesidades de nuestro cliente. Y de la forma interna, bueno, trabajemos en que nosotros podamos tener una comunicación basada en la personalidad de cada uno. Entonces esto puede ser un tanto retador. Y bueno, vamos a finalizar con las resoluciones de conflicto. Hay muchos tipos de métodos de resolución de conflictos. Tipo de resolución forzar, en la que se busca el ganar-perder. El servicial, que es el perder para ganar. Y el evitando, que es perder-perder. Mientras que el comprometedor es una pérdida moderada. Pérdida moderada también para las dos partes, pérdida moderada. Y colaborando, donde siempre va a haber una situación, un resultado común, ganar-ganar. De los métodos anteriores, el más recomendado es el colaborativo, que conduce a una solución beneficiosa de ambas partes. Como vemos, los conflictos son parte de la gestión del proyecto, ya sean grandes o pequeños, simples o complejos. La gestión de proyectos es fundamental para que el director del proyecto, y si no se controla, puede destrozar el proyecto, sea el gerente del proyecto, no el responsable del daño del proyecto. Conclusiones. No hace falta decir que los conflictos están en todas partes. Aunque es imposible que no podamos evitar que sucedan, ciertamente podemos controlarlos y minimizarlos. Uno de los principales métodos para reducir los conflictos es realizar una planificación cuidadosa del proyecto. Una vez que se ha establecido el plan del proyecto, la implementación que llevará a cabo un gerente de proyecto se basa en el plan de proyecto para que cada miembro del equipo se comprometa en consecuencia. En la mayoría de los proyectos mal ejecutados, el proyecto no se hace con mucha atención a los detalles y sin tiempo suficiente. Tanto es así que cuando el proyecto pasa a la etapa de implementación, comienzan a surgir problemas importantes o el alcance es demasiado grande, lo que exige cambios severos en el contrato. Es durante esos momentos especialmente tensos que los conflictos pueden abrumar al director del proyecto y a los miembros del equipo del proyecto. Por lo tanto, también es recomendable prestar atención al dicho sabio como los planes fracasan por falta de consejo y nadie planea fallar, pero muchos fracasan al planear. En resumen, el director del proyecto también es un administrador de conflictos debido a los recursos humanos involucrados en la ejecución de las actividades del proyecto. El director del proyecto tiene la autoridad que puede reunir a las partes en conflicto para resolver los conflictos y a veces algunos casos pueden resolverse tomando decisiones inmediatas personalmente. En consecuencia, el director del proyecto puede utilizar el conocimiento y las habilidades de gestión para influir en algunos casos de conflicto, solo comprometiendo las fuentes de conflicto y aplicando el poder disponible para enfrentarlo. Se pueden revertir las situaciones indeseables. Bueno, hasta acá llegamos con esta clase. Mi nombre es Abisaí Ochoa. Estimados, recuerden que para mí siempre es un placer compartir con ustedes esta información. Nuevamente tengo mucho material disponible, un pack de formación solamente para PMI, otro para otras gestiones de proyectos, para TICs también respectivamente. Si ustedes tienen alguna duda, desean contactarme, creen que puedo ser de utilidad para impartirles algún curso, para alguna formación en específico, pueden consultarme, no se pierde nada. Y bueno, mi nombre es Abisaí Ochoa, sigo a su disposición.